Buenos días, profesor. Mi nombre es Miguel Ángel Vitela Martínez y soy alumno de la carrera de Mecatrónica del cuatrimestre 2 y grupo D. Es para mí un honor presentarle mi trabajo final del proyecto de su materia, que consta de crear una simulación en el programa de Multisim de una fuente simétrica variable. Bueno, a continuación procederé por nombrar cada uno de los componentes del circuito y hablar sobre cuál es su utilidad dentro del mismo, así como describir cómo es el proceso operativo del circuito en general. Empezaré por la descripción y nombramiento de cada uno de los componentes de dicho circuito. Empezamos con la fuente de poder, que en este caso es una fuente de poder de corriente alterna, que consta de tener 120 volts a 60 Hz, seguido de un regulador con relación de 1 a 5, es decir, el voltaje de salida saldrá 5 veces más pequeño que el voltaje de entrada. Después encontramos el puente de diodos, el cual tiene como función principal rectificar nuestra corriente y pasarla de corriente alterna a corriente directa. Después encontramos un grupo de 4 capacitores electrolíticos con una capacitancia de 3300 microfarads. Nos podemos dar cuenta que son electrolíticos al ver ese pequeño símbolo positivo en paralelo a su conexión aquí arriba. Después encontramos dos LEDs aunadas a dos resistencias de 3.3 kiloohms. Después encontramos estos capacitores de cerámica con una capacitancia de 100 nanofarads. En esta parte del circuito donde empieza la regulación encontramos 4 diodos, 1, 2 y por acá abajo están los otros dos. 4 diodos del modelo 1N4004 que están aunados a las dos resistencias variables de 2 kiloohms, dichas resistencias que actuarán como potenciómetros. Después, en la parte final del circuito encontramos dos resistencias de 240 ohms aunadas a dos capacitores electrolíticos con una capacitancia de 10 microfarads. Por último, están estos dos capacitores electrolíticos de tantalio con una capacitancia de 1 microfarad cada uno. Y para finalizar encontramos aquí el puerto a tierra. Ahora, ¿cómo funciona este circuito en sí? Bueno, pues sale la corriente alterna desde nuestra fuente, que es lo que nos da Comisión Federal, 120 ohms a 60 Hz. Salen directo a nuestro transformador. Nuestro transformador va a transformar esos 120 volts en 24, ya que lo va a dividir 5 veces, dándonos un resultado de 24 volts. De esos 24 volts se van a dividir en dos. Del tap central a la parte superior de nuestro diagrama se irán los 12 volts positivos, y del tap central a la parte inferior de nuestro diagrama se irán la parte negativa o los 12 volts negativos. Dichas corrientes van a llegar hasta el puente de diodos, donde iniciará su rectificación y ya saldrá una corriente directa en lugar de una corriente alterna. Hasta aquí ya tendríamos un generador, mas sin embargo faltaría fijar el voltaje, ya que estaría muy variado. Ese es el propósito de nuestros capacitores, el fijar en un voltaje pico para que deje de variar tanto y mantenerlo ya estable. Ahora los LEDs y estas resistencias tienen como principal fin que no se junten los dos voltajes, ni el negativo ni el positivo, que sigan un solo sentido dentro de nuestro circuito. Aquí es donde llegamos ya a la parte de regulación, que nuestro regulador, aunado con las resistencias variables que actúan como potenciómetro, harán que nosotros ahora sí podamos tener un cierto control sobre el voltaje de salida que nosotros queremos emitir, ya que hasta antes de esta parte del circuito, acá no tenemos control, simplemente tenemos un voltaje fijo que sale de este diagrama. Pero para nosotros ya tener un control sobre el voltaje de salida,
necesitamos el regulador positivo aquí en la parte superior y el regulador negativo en la parte inferior, aunado a sus potenciómetros, como ya lo había mencionado antes. Esto hará que pues podamos regular nuestro voltaje negativo en esta parte y nuestro voltaje positivo acá. Ahora, ¿cómo se ve esto ya en nuestra simulación? Pues es lo que vamos a ver ahora mismo. Le damos aquí en reproducir simulación y vamos a acercar un poco el zoom de nuestro programa para poder apreciarlo de una mejor manera. Y aquí es donde podemos. Como vemos, con nuestro potenciómetro al 0%, solamente tenemos acá 1.25 volts, el cual es el voltaje menor de la parte positiva. Pero si el potenciómetro lo avanzamos hasta el 100%, vemos aquí como el incremento de voltaje ocurre y llega hasta su capacidad máxima, el cual es de 11.8 volts. Asimismo, si nosotros queremos un punto intermedio, por decir en un 50%, vemos como nuestra fuente nos proporcionaría 6.52 volts. Por eso se le llama variable. En cuanta medida nosotros usemos el potenciómetro o lo movamos en intensidad, será el voltaje que podremos emitir en la parte positiva. Aquí en la parte neutra, como vemos, son 0 volts, ya que está conectado directo a una toma a tierra. Es un voltaje neutro, 0 volts. Y en la parte negativa vemos el mismo procedimiento que arriba, solo que acá con nuestro voltaje negativo. Como lo vemos aquí, al 0% está a un voltaje de menos 1.25 volts. Si esto, el potenciómetro, lo volvemos a subir hasta el 100%, vemos cómo alcanza el mismo voltaje que la versión positiva, solo que acá con un número negativo. Igual, si nosotros queremos un porcentaje aleatorio, unos 65%, vemos como aquí el voltaje marcado es menos 8.11 volts. Aquí vemos cómo. Le haré un poco de más zoom para que se alcance a apreciar de mejor manera. Y aquí vemos cómo sube y a su vez baja, tomando en cuenta el negativo, el número negativo. Aquí vemos neutro, 0 volts, y acá arriba ocurre el mismo proceso. Aquí nuestro potenciómetro está en 50%, 6.52 volts, lo subimos 11.8, lo volvemos a bajar al 0, 1.25 volts. Entonces aquí es como vemos que se dan las dos condiciones para poder llamar ahora sí a nuestro circuito una fuente simétrica variable, ya que ofrecen los mismos valores en el lado positivo y el negativo, solamente pues variando el signo, y aparte pueden variar con la ayuda de nuestro potenciómetro. Le dejo una vista de los voltajes y del circuito en general. De mi parte esto sería todo, profesor. Muchas gracias y que tenga buena tarde, buena noche o unos muy gratos días. Gracias por su atención.